Dios nos bendiga, amigos y hermanos. Hoy estaré compartiendo una reflexión. ¿Por qué sí a Jesús? Y la cita bíblica está en Juan 6, del 22 al 26, y leo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Amén. Esta historia que acabamos de leer sucedió después que Jesús dio gracias a Dios y dio a comer a 5,000 personas, que podemos ver en Juan 6 del 1 al 15. Vemos según estos versículos que Él se fue de ese lugar solo con sus discípulos, y la gente miró que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, dice la palabra. También la palabra dice que había muchas barcas ahí, y la gente se subió en esas barcas, se cruzó el mar y llegó a Capernaum a buscar a Jesús. Y cuando le encontraron, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? Toda esa gente que había comido hasta llenarse quería más de Jesús, pan físico. Pero Jesús conocía el corazón y pensamiento de cada persona que estaba allí, y también conoce nuestro corazón y pensamiento, que podemos ver en el Salmo 139 del 1 al 3. Dice: Oh Jehová, tú me has escudriñado y conocido, tú has conocido mi sentar y mi levantar, desde lejos has entendido mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. La palabra dice que cuando la gente le encontró a Jesús, le preguntó diciendo: Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Esto se refiere a aquellos que lo buscan por intereses egoístas y materiales, en vez de buscarlo por su verdadera naturaleza divina. Así ellos lo buscaban como un proveedor de pan y no como el Salvador que es. Podemos ver en estos versículos que Jesús criticó a esas personas que le seguían solo por el alimento físico y temporal. Jesús deseaba que lo busquen y lo sigan por saciar su hambre espiritual, pero ellos, como estaban espiritualmente muertos, no comprendían esas palabras que Jesús decía, porque ellos habían comido el pan, pero no vieron el milagro. La palabra del Señor en estos versículos nos enseña que es muy diferente entre buscar a Jesús superficialmente y buscarlo espiritualmente. Muchas veces la gente se acerca a Dios cuando está necesitado de algunas cosas, como encontrar trabajo, curación de una enfermedad o superar
una dificultad en nuestras vidas. Muchos en esos momentos de necesidad se acercan a Dios, hasta llegan a aceptar a Cristo Jesús como su único Señor y Salvador. Están por poco tiempo en los templos muy fervientemente. Como Dios es bueno y bondadoso, a veces les soluciona de inmediato esas necesidades. Como estas personas ya recibieron lo que pedían, se alejan del Señor. Otros están por un tiempo en la iglesia y como ven que sus necesidades no son resueltas, se alejan del templo y después de Dios, diciendo: ¿para qué vamos a ir al templo? ¿Para qué vamos a seguir a Dios si no cumple las promesas? Muchos políticos utilizan la religión para tener prestigio. En el tiempo de Jesús, los fariseos y otros eran así. Hoy hay muchos que se llaman seguidores de Cristo, pero esos buscan su propio prestigio. Pero estos son falsos seguidores de Jesús y son utilizados por Satanás, que podemos ver en Mateo 24, del 5 al 14, y segunda de Corintios 11, del 13 al 20. Se describe a los falsos profetas como ministros de Satanás, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, porque estos falsos apóstoles son obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Hoy se puede ver casi en todo el mundo a esos falsos seguidores de Cristo engañando al pueblo de Dios, pero la culpa no es de ellos, ya que ellos están haciendo el trabajo de su padre, que es Satanás. El pueblo de Dios es el gran culpable porque caen en esas mentiras por falta de conocimiento, por no escudriñar las escrituras, como podemos ver en Oseas 4:6 dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Como tú rechazaste el conocimiento, yo te rechazaré a ti de mi sacerdocio, por haber olvidado la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. Pero si nosotros escudriñamos las escrituras, no caeremos en las manos de estos falsos seguidores de Jesús. También hoy es común ver cómo los políticos usan la religión para conseguir votos. Hay algunos políticos que en verdad aman a Dios y sus mandatos y quieren servir honradamente al pueblo, pero eso resulta muy difícil por el entorno que los rodea. Otros políticos solo son oportunistas, usan cualquier cosa que está a su mano para conseguir lo que desean. Y así los hombres no buscan a Jesús por lo que Él es, ya que Jesús nos llama a buscarlo por su verdadero valor, como el camino, la verdad y la vida, no solo como un proveedor de soluciones a nuestros problemas materiales. Así como los que comieron el pan y los peces cuando Jesús hizo ese gran milagro, ese era el pan que por un tiempo quitaba el hambre. En cambio, Jesús nos da el pan verdadero que calma nuestra hambre espiritual, o sea, su palabra, y nos sirve para vivir en la tierra
y nos abre el camino hacia la tierra prometida, la nueva Jerusalén, donde disfrutaremos de todo lo bueno que Dios nos tiene preparado para nosotros. Mi hermana y hermano, tal vez usted se ha preguntado, en verdad, ¿por qué sigue a Cristo? Nosotros como sus seguidores debemos poner nuestra mirada en las cosas celestiales y después todo será añadido como dice en su palabra. En Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí podemos ver la promesa del Señor que dice, si nosotros buscamos su reino primero, Él nos va a conceder todas nuestras peticiones siempre y cuando sean buenas para nosotros, porque nuestro Padre Celestial desea lo mejor para sus hijos. Nosotros, que somos sus hijos, vamos a pasar por momentos de necesidad y tribulación. ¿Quién dijo que no? En la palabra del Señor, en ninguna parte dice que no. Lo que nos promete es que en todo tiempo va a estar con nosotros, como lo vemos en Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mi hermana, mi hermano, tal vez usted en este momento está pasando por alguna necesidad o tribulación y está así por mucho tiempo quizás. Tal vez está dudando de las promesas de Dios. Quizás está pensando en alejarse del Señor. No lo haga, mi hermano, mi hermana. Le voy a contar un testimonio que le pasó a un hermano de la iglesia donde yo me congregaba. Él siempre estaba en la iglesia, él había aceptado al Señor en su corazón y estaba en la iglesia, pero después se alejó, no sé por qué motivo, y después de un cierto tiempo él regresó, pero había dicho al pastor que tenía problemas en su casa. Y entonces él decidió asistir fervientemente a la iglesia otra vez. Estaba ahí muy activo en el templo, pero como Dios es bueno y bondadoso, le solucionó los problemas de este hermano que tenía con su familia, con su esposa. Y este hermano poco a poco se fue alejando otra vez de la iglesia. No sé si él se apartó del Señor o no, pero él desobedeció el mandato que nuestro Dios nos da a nosotros, sus hijos, que tenemos que congregarnos fervientemente. Y hasta ahora creo que él no regresa al templo. Mi hermano, mi hermana, demuéstrese a usted mismo y después a Dios que no se acercó a Él solo por el pan físico, sino por el pan espiritual. Permanezca firme en el camino del Señor. Él siempre cumple sus promesas. A su tiempo verá cómo Dios contestará a todas sus súplicas. No busquemos a Dios superficialmente. O sea, es como decir, nosotros solo vamos por conveniencia al templo para que nos vean, oramos para que nos vean, solo hacemos para que la gente no nos critiquen, pero Dios conoce nuestro corazón. Busquémonos a Jesús, a Dios espiritualmente. Si nosotros lo buscamos espiritualmente, tendremos esa experiencia de sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo lo podemos buscar espiritualmente? Es orando,
estudiando su palabra con todo denuedo. Y así Dios podrá manifestarse en nuestra vida. Le digo un testimonio propio, que antes yo oraba por orar, no ponía todos mis 5 sentidos cuando iba a orar, pero hoy ha cambiado y cuando yo oro puedo sentir la presencia del Señor. Cuando estudio su palabra puedo también escuchar la voz del Señor y eso es buscarle espiritualmente, no solo por el pan o por las cosas materiales. Muchos llegan así a la casa del Señor. Por eso es que no permanecen firmes, porque ven a veces que Dios no cumple esas promesas que está en la palabra, porque ellos llegaron buscando lo material y no lo espiritual. Mi hermano, mi hermana, nosotros debemos ser un ejemplo para el mundo. Mi amigo, tal vez usted escuchó lo que Dios hace cuando uno busca espiritualmente. Se siente la presencia de su Santo Espíritu en nuestro ser. Tal vez usted ha oído hoy la voz del Señor llamándole a su corazón y tal vez le entró esa inquietud de decir cómo será esa experiencia de sentir la presencia del Señor en mi vida. Mi amigo, si usted quiere sentir la presencia del Señor en su vida, primero lo que debe hacer es aceptar a Cristo Jesús como su único Señor y Salvador y después buscarle espiritualmente por medio de la oración, la lectura de su palabra, y usted, mi amigo, podrá sentir la presencia del Señor en su vida y su casa será bendecido. Amén.